con la articulación con la Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara. Así que bueno, la idea de poder contar hoy con mi presencia tiene que ver con poder repasar un poco, contarles a ustedes cómo venimos trabajando en redes, bajo qué conceptos, qué paradigmas, y a través de qué herramientas específicas o dispositivos hemos pensado este trabajo en redes. Obviamente que traje una presentación para ir guiando. La idea obviamente es que no sea nada cerrado ni muy acartonado, sino que ustedes cuando no entiendan algo, cuando tengan la necesidad de preguntarme, me puedan interrumpir. Eso va a ser mucho más interesante y yo me voy a aburrir menos de estar solo hablando yo y seguramente ustedes también. Así que nada, espero y los invito también a eso, a que puedan parar, levantar la mano, pedir la palabra y ir charlando respecto de este trabajo que es un trabajo que tiene bastante componente social. Nosotros cuando pensamos en la formación en salud podemos pensar que hay como dos grandes patas, la pata más social de la salud, digamos, y la pata más médica o más dura. El trabajo en redes es un trabajo que tiene mucho de la cuestión social o de esas herramientas blandas que nosotros llamamos, que un poco tienen que ver con la habilidad de ir coordinándonos entre servicios y sistemas de salud para generar esto que nosotros denominamos continuidad de cuidado, ¿no? Entonces ya voy metiendo algunos conceptos que son claves para abordar este tema. Voy a poner la presentación. Me dicen cuando se vea. Perfecto, en él se ve. Bien, ¿estamos ahí? Buenísimo. Entonces, como les decía, la dirección en donde yo estoy hoy trabajando tiene determinadas competencias. No todas las direcciones tienen competencias en particular, ¿no? que tienen que ver con el qué hacer cotidiano de esas direcciones. En redes lo que hacemos básicamente tiene que ver con potenciar los roles de referencia en las regiones sanitarias. Ustedes saben, la provincia de Buenos Aires se compone por dos regiones sanitarias que son la descentralización técnico-administrativa y política del ministerio en el territorio, y que un poco en clave de red son las que se encargan de ir entramando esas redes de atención. También nos encargamos de establecer la coordinación asistencial entre los niveles. Esto quiere decir el primer nivel, el segundo nivel, el tercer nivel, y además cuando los efectores que son de diferentes tipos de dependencia, como puede ser la dependencia municipal, la dependencia provincial y la dependencia nacional, se hace necesario que haya dispositivos que sean los que vinculan o los que conectan, digamos, una parte con la otra. Desarrollar las redes de atención y de cuidados para garantizar la coordinación integrada entre los efectores, y esto es en relación a las problemáticas que trascienden los límites geográficos de las regiones sanitarias. Ustedes saben, incluso de los municipios, y esto no necesitamos tampoco irnos muy a lo teórico. En la práctica cotidiana del cuidado de la salud, a más de uno de una le debe pasar que si necesita atenderse y vive, por ejemplo, en Berisso, seguramente la atención se va a dar en La Plata porque es un lugar que está cercano. Entonces eso excede el límite del municipio y las personas nos solemos desplazar. Bueno, con las regiones sanitarias pasa algo similar. Las personas nos solemos desplazar entre regiones para ir consiguiendo esa práctica o ir consiguiendo ese cuidado en salud. Entonces, de alguna manera también se hace necesario que cuando pensamos en la gestión, cuando pensamos en el armado de redes, también pensemos cómo las regiones sanitarias, en este caso, no nos encorsetan, sino que de alguna manera nos sirven como dispositivos para ir relacionándonos entre sí. Proporcionar mecanismos de regulación de acceso a la atención con un criterio de equidad, y esto tiene que ver con una cuestión bastante específica que es que damos por sentado y sabemos muy bien, después de mucho tiempo de laburar en el sistema de salud, que hay prácticas o que hay especialidades o que hay diferentes tipos de cuidado, de atención,
que no están muy presentes en el sistema de salud, sino que son más bien escasas, digamos, y que hay que generar un criterio de acceso, ¿sí? De regulación del acceso, para que quien necesita ingresar primero, ya sea a una resonancia o a un turno con un especialista que no hay, digamos, del que no hay mucha oferta, necesitamos ponerle un criterio y decir quién tiene que tener un turno primero y quién puede esperar un poco más. Ese criterio obviamente es un criterio clínico, pero que además para nosotros tiene que ver con la equidad, es decir, con que las personas que más necesitan ingresar primero a una atención puedan ingresar y las que podemos esperar tal vez un poquito más, esperamos. Más allá de que si conocemos a la persona que da el turno, que si conocemos a alguien, digamos, porque en eso también se va todo lo que tiene que ver con el cuidado del recurso en salud, digamos. Coordinar las áreas de fondo para el armado territorial de la línea de cuidado, y nosotros ahí tenemos un trabajo también bastante profundo en relación a poder pensar cuáles son las líneas de cuidado que propiciamos desde el armado, desde el ministerio, y que eso además tiene que ver con una necesidad territorial dependiendo de la epidemiología de determinado municipio o determinado barrio, o el perfil sociodemográfico, etcétera, etcétera. Y para que, ahí voy a retomar el concepto de línea de cuidado un poquito más adelante, pero me parece muy importante poder trabajarlo en profundidad. Y coordinar la atención y la articulación de acciones sanitarias también en los contextos de encierro, ¿sí? Porque dentro de mi dirección, además de tener todos los dispositivos que se relacionan a las redes, también está el programa de salud en contexto de encierro. Entonces, ese último objetivo queda ahí por ese motivo, digamos. Bueno, y en relación a cuál es la perspectiva o cuál es, digamos, el punto de vista del cual nos paramos para pensar todo esto, y, digamos, cuál es el lente teórico, el marco teórico que nos ponemos para pensar en esta cuestión, es varias cosas, pero en principio podríamos decir que tratamos de entender a la salud como una cuestión vincular, ¿sí? Un proceso que se da en un vínculo, ¿sí? La atención en salud o el trabajo en salud es algo que se da siempre en un vínculo con un otro o con una otra, ¿sí? Es entre equipo de salud, personas, no sé, enfermeros de un equipo de salud, o diferentes, el promotor y el enfermero, o la médica y el promotor, digamos, hay diferentes tipos de personas que componemos o que somos parte de ese trabajo en salud, o incluso el paciente mismo, la persona cuidada, digamos, pero que siempre hay un vínculo. Eso no lo podemos obviar, porque estaríamos obviando o estaríamos negando una parte muy importante de nuestro trabajo, que es un trabajo relacional, ¿sí? Y en ese trabajo relacional se da algo que nosotros decimos trabajo vivo en acto. ¿Qué quiere decir? Que va sucediendo mientras lo realizamos, ¿no? Cuando un promotor o una promotora da, por ejemplo, hace un control en una manzana de su barrio, del barrio donde está trabajando, y golpea la puerta de la persona, mientras sucede ese golpearle la puerta y preguntarle cómo está y empezar a entablar un vínculo respecto del cuidado de la salud, o de la vacunación, o de la revisión del carnet, o de un montón de otras cosas que pueden hacerse en el ámbito comunitario, estamos realizando un trabajo vivo, ¿sí? No es un trabajo como, por ejemplo, el trabajo de el obrero metalúrgico o cualquier otro tipo de trabajo más manual, que se trabaja con trabajo muerto, decimos nosotros, con este cuaderno, por ejemplo, que es alguien que vino alguien, juntó las hojas, lo encuadernó, quedó muy lindo, y listo, esto es trabajo muerto, digamos, es un proceso de trabajo que ya sucedió en el pasado. El trabajo en salud, como es vincular y como es presencial y como tiene esta cosa de ida y vuelta con las personas, decimos que es un trabajo vivo en acto, ¿sí? Y ese trabajo vivo en acto nos ayuda a formar vínculos, ¿sí? Y que esos vínculos son los que de alguna manera determinan después cómo armamos redes en salud específicamente. Entonces, hay algo del trabajo en redes que tiene que ver con poder reconocer al otro, con poder incluso
entender que estamos en una misma situación o una misma sintonía cuando nos coordinamos para que haya una continuidad en el cuidado de una persona. ¿Y qué es esto de la vinculación? Necesariamente la vinculación es importante. Nadie, por ejemplo, va a aceptar una derivación de un paciente de un hospital municipal a un provincial si previamente no hay una vinculación entre esas dos personas que realizan la derivación y que además se reconocen como parte de una red, de una misma red, que tiene los mismos objetivos, que en este caso es cuidar a una persona en su derivación, por ejemplo. Que las redes en general poseen nodos, ¿sí? que componen la red, conexiones entre esos nodos, ¿sí? que pueden ser conexiones bien fuertes, conexiones un poco tal vez más débiles, que tal vez nos hablamos una vez por mes, tal vez nos hablamos todos los días, tal vez nos hablamos y nos llevamos súper mal, y tal vez nos hablamos y nos llevamos súper bien, y después terminamos de trabajo y nos vamos a tomar una birra al bar de la esquina. Digo, todas esas cuestiones humanizan un poco la cuestión, ¿no? Del armado de las redes, y que además hay conexiones y esas conexiones tienen cierta intensidad, y esa intensidad también refleja a veces algunas tensiones porque nos podemos llevar mejor o peor con el compañero o con la compañera con la cual nos vinculamos como parte del proceso de trabajo, y que además todo eso se da en un contexto, ¿sí? Y esto también es muy claro porque, por ejemplo, y me parece interesante poder traerlo también a la mesa, en un contexto como en el que estamos actualmente, donde hay un gobierno nacional que todo el tiempo está promulgando discursos de odio o de individualismo, también sucede algo que hay menos, si se quiere, percepción en términos de la solidaridad, o empezamos a cerrarnos en nosotros mismos, en nuestros efectores, y tal vez se hace menos colaborativo el trabajo en salud. Bueno, todo eso en el armado de la red también influye. Lo que sucede afuera, lo que sucede en el marco político, lo que sucede en el marco económico, lo que sucede incluso no solo a nivel país o a nivel provincia, sino también a nivel mundial, influye cómo nosotros nos paramos y nos vamos armando nuestras redes. La forma en que se conectan los nodos de una red definen la micropolítica de nuestro lugar de trabajo. ¿Y eso qué quiere decir? Nosotros, como decíamos recién, hay una cuestión de que podemos elegir de qué manera trabajamos, ¿no? Como esto de cómo se vincula un nodo, de qué manera nos vinculamos entre nosotros. Hay una cuestión micropolítica respecto de cómo, de con qué herramientas vamos a abordar determinado proceso de atención en términos de la coordinación asistencial o en términos de la continuidad del cuidado, ¿sí? Si vamos a primar un maletín de tecnologías blandas, es decir, en el sentido de vincularnos, de hablarnos, de tener una buena vinculación, un buen diálogo, o si simplemente vamos a conectarnos para mandar un paciente sin mucha explicación y con una hojita solamente donde dice pide una derivación por diagnóstico tal cosa, digamos. Entonces ahí pensamos si tenemos que armar redes de atención que conecten a las personas y sus necesidades con los sistemas y los servicios de salud, o si armamos redes de servicios que sirven a los servicios para poder dar respuesta a sus necesidades y no piensan tanto en la centralidad en la persona. Creo que las redes de atención son aquellas que ponen de alguna manera a la persona en el centro de la escena y conectan los recursos que tiene el sistema de salud con las necesidades de cuidado de esas personas. Y que la complejidad de los problemas de salud solo se puede abordar en red. Digamos que no hay nadie que sea un capo total en todo lo que hace, entonces no necesita de nadie más para poder cuidar o para poder generar un proceso de cuidado, de atención de una persona, y que además esas redes que se van configurando tienen que de alguna manera ir siendo en términos de complejidad creciente. Es decir, cuando nosotros no podemos, capas de redes, ¿no? Cuando nosotros no podemos resolver alguna cuestión en algún lugar, lo tenemos que derivar a otro lugar. Cuando en ese otro lugar no se puede resolver, se deriva a otro lugar. Y eso, de alguna manera también, hace que configure un poco el proceso de trabajo. Con esto nos quedemos acá un toque en la cabeza guardadito, que ahora lo vamos a retomar, ¿no?
Entonces, ¿de qué manera pensamos que se arma la red y sobre todo esta red, gran red de atención, que es la red bonaerense de atención y cuidados, que es la que se desprende ni más ni menos del plan quinquenal, el plan quinquenal en salud que venimos un poco trazando y direccionando entre todos? Entonces, ¿qué entendemos por una red? Puntualmente. Podemos decir que son los acuerdos entre servicios y establecimientos de salud de diferente nivel y que estos establecimientos se asocian para ofrecer todo lo que el usuario pueda requerir para su atención y la continuidad de sus cuidados. La red de atención se estructura en base a acuerdos, ¿sí?, entre puntos de atención y mecanismos de coordinación asistencial. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que necesariamente poder generar acuerdos entre los diferentes niveles que componen una red, pero que además tiene que haber alguien que esté mirando esos acuerdos, que esos acuerdos efectivamente se cumplan y que además esa mirada sea desde lo panorámico, no desde lo cercano, sino desde un poquito alejado para poder entender el mapa completo de la situación, ¿no? Entonces, si por ejemplo decimos en Varela, determinada situación en salud se va a atender en el hospital provincial, pero que además, si nosotros nos alejamos un poquito en el mapa, Berazategui tiene un hospital con similar, o un servicio con similares características, seguramente desde un nivel supra podemos observar eso y ver que tal vez para determinadas cuestiones vamos a tener que ir a Berazategui y para otras cuestiones tenemos que ir a Varela. Pero entre el hospital de Varela y el hospital de Berazategui tiene que haber un acuerdo y sobre ese acuerdo alguien que lo esté mirando, que se cumpla, ¿no? Y que haya un mecanismo de coordinación asistencial entre esos niveles. Crear redes siempre implica tensionar y discutir poder para democratizarlo. Nosotros creemos que es necesario discutir cómo armamos las redes y que hay que poner algunas cuestiones en tensión si queremos democratizar y poder construir, digamos, desde esa perspectiva que decíamos recién, esos mecanismos de coordinación asistencial, de alguna manera se dan si podemos discutir el poder, si podemos discutir, por ejemplo, de qué manera se otorgan los turnos para tal especialidad que es crítica o de qué manera se genera alguna línea de cuidado para el abordaje de personas diabéticas que de tal vez un barrio muy periférico en el cual no había ningún médico que lo pueda tomar o no había un médico especialista en diabetología y que hay que empezar a derivar pacientes y que además tiene que haber otro lugar que reciba a esos pacientes, digamos. Entonces, el armado de la red en ese sentido un poco viene a tensionar y a incomodar eso que ya está dado de por sí, que es tal centro de salud no tiene diabetólogo, entonces hay que poder discutir eso, ver si conseguimos un diabetólogo y si no conseguimos un diabetólogo, ir a armar la línea de cuidado con alguien que sí tenga el diabetólogo, que lo pueda poner a disposición y que eso implica también disponibilizar poder de alguna manera, ¿no? La discusión del poder está muy presente cuando estamos armando redes. Y las redes se van construyendo a medida que se construye confianza entre los actores. Nadie que no se conoce, nadie que se lleva mal, o nadie que de alguna manera no está implicado en un proceso de trabajo conjunto y en red, va a trabajar en red. Digo, y en ese sentido, por más que yo llegue a fin de mes y tenga ese sueldo depositado del lugar donde trabajo, seguramente en el centro de salud o en el hospital, y además no hay una construcción de confianza, de equipo, de reuniones, de pensar juntos y demás, digamos, ese sueldo va a seguir depositado todos los meses en ese lugar. Entonces, hay que convencernos realmente y hay que traccionar políticamente, y eso tiene que ver con justamente lo que decíamos hace un rato, la micropolítica del lugar de trabajo. Digo, poder pensar cómo construimos poder democráticamente para poner al servicio o a disposición de las personas que más lo necesitan en determinados dispositivos de continuidad de cuidado, en determinados dispositivos de atención en salud. Acá quería en este cuadrito traer una breve síntesis de lo que para Mario Rovere es el armado de una red. Él dice hay niveles y hay etapas en las cuales se ponen en juego determinadas acciones y valores para el armado de una red. Y va de abajo para arriba, dice reconocer es el primer nivel,
y las acciones que están destinadas a reconocer que el otro existe y el valor que se pone en juego es la aceptación, es decir, yo acepto que hay un otro o una otra con el cual también quiero armar una red. Conocer es el segundo nivel que nos dice, que tiene que ver con el conocimiento de lo que el otro hace o es, ¿no? Y ahí el valor que se pone en juego es el interés. Colaborar, es decir, es el tercer nivel de trabajo, y es prestarse, la acción que se pone en juego es prestar ayuda esporádicamente, y el valor que se pone ahí es la reciprocidad, es decir, empieza a haber reciprocidad. Después está la cooperación para compartir actividades o recursos, y el valor que predomina es la solidaridad, y asociarse es el último nivel, digamos, de afianzar una red, y las acciones que se ponen en juego es compartir objetivos y proyectos, y el valor que está ahí puesto sobre ese armado de asociación es la confianza, sí, que es lo que decíamos recién. Bueno, un poco para repasar, entiendo que ya lo estuvieron viendo, pero para repasar cómo esto se linkea con el plan quinquenal. Ustedes saben, nosotros en el plan tenemos 3 ejes que tienen que ver, el primero con garantizar el gobierno en salud para coordinar, regular y definir el financiamiento en salud y el funcionamiento de la red de atención. El segundo, que tiene que ver con promover un cambio cultural hacia el modelo del armado en redes, centrado en la persona, en la familia y las comunidades, con la perspectiva de derecho e interseccionalidad. Y el tercero, fortalecer tecnologías y sistemas de información en todos sus niveles y jurisdicciones. Ustedes saben, la construcción de la red bonaerense de atención y la transformación del modelo de atención son aspectos centrales para el plan quinquenal, y que en ese marco estamos armando puntualmente algunos dispositivos y una transformación en los hospitales que tiene que ver con los cuidados progresivos, que es una transformación del modelo de atención y de cuidado de los hospitales para el mejoramiento, digamos, del tránsito del paciente por el sistema de salud. Esto es lo que yo quería traer con ustedes y hacer como un poco de zoom, digamos, de respecto de cómo pensamos. ¿Saben lo que son las líneas de cuidado? A ver si alguien quiere. A ver, ¿alguien se anima? Bueno, les cuento entonces. Sí, yo creo que es un buen momento porque creo que lo fuimos trabajando, pero no los vimos tal como líneas de cuidados, que está bueno. Bien. Entonces, les voy a traer una definición, ¿sí? Pero que la podemos desmembrar un poco y incluso poder tejer nuestra propia definición sobre qué es una línea de cuidado, digamos, como pensar ahí un seguimiento. Bien, un seguimiento puede ser un puntapié inicial interesante. Estrategias, perfecto, bien, buenísimo. Por ahí si vamos a pensar en términos de la definición, una línea de cuidado es una herramienta, ¿sí?, de gestión, ¿sí?, de armado de redes, que nos ayuda a garantizar acceso, continuidad en la atención e integralidad en el marco de las redes. Es una forma de articular recursos y prácticas en salud guiado por pautas de atención, ¿sí? Entonces, describen rutinas del itinerario de las personas, incluyendo información sobre acciones y actividades de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación, y reconoce acuerdos entre actores y gestores de los servicios de salud para garantizar un recorrido de la atención con el fin de facilitar el acceso a la salud. ¿Qué quiere decir todo eso? Que cuando nosotros sabemos que hay problemas de salud que son de mucha ocurrencia en la población, problemas o situaciones de salud, ¿no? Por ejemplo, podemos decir la línea de cuidado de diabetes. Sabemos que la diabetes es una enfermedad crónica, que es de las más comunes en la población. Entonces nosotros, para atender la diabetes en términos poblacionales, no nos ponemos individualmente con cada paciente con diabetes, sino que decimos, armamos la línea de cuidado de diabetes, entonces cada persona que tiene diabetes se sube, digamos, a andar por esa autopista, que es esa línea de cuidado, y no tiene que andar por las callecitas de abajo,
buscando un turno para tal cosa, un turno para tal otra, o el laboratorio para hacerse tal cosa, el laboratorio para hacer tal otra cosa. Entonces, ahí cierro el concepto, Juan, y te paso. Entonces, lo que se arma es como el mapa de la trayectoria de la persona, ¿no? Es eso, básicamente. Para aquellos problemas de salud o eventos de salud que son de alta ocurrencia en la población. Una persona, por ejemplo, con diabetes, sabemos por protocolo clínico, ¿sí?, que tiene que hacerse un control con el diabetólogo una vez por año, 2 análisis de sangre en el laboratorio, un control con el oftalmólogo cada 4 años y un control con el nefrólogo cada 4 años, pongámosle, no es necesariamente así, estoy poniéndolo como ejemplo. Pero ya para esa persona, cuando tiene su diagnóstico de diabetes, nos ahorramos que la persona cada vez que tiene que ir a hacer una consulta vaya a pedir un turno y que después del turno tiene que ir de vuelta presencial para hacerse el análisis de sangre y que después tiene que volver para hacerse la otra cosa. Le decimos, señor, estos son sus turnos de acá a 2 años, por ejemplo, o de acá a 1 año, y usted el 20 de enero va a ir al diabetólogo. El 4 de febrero va a ir al endocrinólogo y el 6 de febrero va a ir al laboratorio para sacarse sangre y así cuando llega al oftalmólogo ya tiene todos los análisis. Eso es una línea de cuidado, básicamente, digamos. Es poder decirle a la persona de qué manera los servicios se van coordinando y van garantizando turnos para que la persona no tenga que estar yendo y viniendo buscando turnos, sino que ya está predefinido y prediseñado y acordado entre los centros de salud y el hospital de cada municipio que hay turnos protegidos y reservados para esa línea de cuidado. Una línea de cuidado que seguramente les va a sonar porque justamente esta semana creo estuvimos en un encuentro, pero que además es una línea de cuidado que para nosotros tiene mucha importancia, es el CUNITA, el programa CUNITA. Es lo mismo, digo, la persona recibe cuando nace el niño o la niña una cuna, pero sabe que la mamá tiene que cumplir con determinados controles. En el primer trimestre estos controles, en el segundo trimestre estos controles y en el tercer trimestre estos controles. Para que haya una línea de cuidado se tiene que generar la coordinación asistencial entre el centro de salud y el hospital donde se está atendiendo la mamá para que de esa manera haya turnos protegidos para cuando la persona tiene que ir al primer trimestre a hacerse tal análisis, la otra tiene que ir en el segundo trimestre a ver al ginecólogo y en el tercer trimestre al obstetra. Entonces, esa coordinación de servicios es lo que se llama puntualmente el armado de una línea de cuidado. Y que hay líneas de cuidado que como ministerio priorizamos, ¿sí?, y que corresponden al diagnóstico y tenemos diagnóstico y seguimiento de cáncer cérvico-uterino, hipertensión arterial, diabetes, cáncer colorectal y embarazo son para nosotros las 5 líneas de cuidado priorizadas, ¿sí?, en el territorio y que siempre estamos tratando de que cada persona embarazada, cada persona con diabetes, o cada persona hipertensa, o con cáncer cervicouterino, o con cáncer colorectal, tenga una línea específica programada y diagramada en cada territorio para que cuando ingresa con ese problema ya sepa dónde ir. Juan, te paso. Muy bien. Ahora, ¿cómo hacemos ahí? Bien. Me quedé pensando, y está bien, digamos, porque está bueno por ahí explicar esto de la línea de cuidado, que incluso dentro del ministerio a veces no es claro, porque son conceptualizaciones y está bueno ponerlo, digamos, en palabras. Me gustó mucho, bueno, para que podamos llevarlo un poco a primer modo, nosotros vimos el sistema de salud, vimos que el gran problema del sistema de salud, ¿cuál era? Y bueno, era la fragmentación que tenía el sistema de salud, digamos, ¿no? Y las dificultades de acceso y la expulsión que el mismo sistema de salud les genera a los usuarios porque no está muy clara esa autopista, eso que explicó Nelson recién, digamos, esa línea de cuidado es una autopista con un cartel que dice, bueno, diabetes, digo, para dar un ejemplo más gráfico, ¿no? Que un poco, para agarrarse un poco de eso para poder explicarlo mejor. Entonces eso le genera al usuario una confianza, una certeza en las redes, en su propio recorrido en el sistema de salud. Entonces estamos de alguna forma coordinando los servicios para que los usuarios puedan tener, digamos, un recorrido por esas autopistas
¿no? Como metáfora, que van a facilitar el acceso, ¿no? Y que van a colaborar a la integración del sistema de salud, que es un poco el objetivo final de toda esta estrategia. Un poco para que podamos entender eso y explicarlo también a la gente, porque es importante que los usuarios entiendan, digamos, qué son las líneas de cuidado y cómo acceder a ellas, ¿no? Y nada, eso. Sí, y por ahí varios de los conceptos vinculados como el cooperativismo y todo lo de redes, lo vimos con Mario en la primera clase, así que sirve esta clase número 5 para integrar estos conceptos, como decía al principio, ¿no? Como que por ahí Mario trajo un montón de teoría, y me parece que lo que viene a traer en él es poder pensar la práctica de esa teoría. Y qué interesante poder que el usuario confíe en el sistema de salud, ¿no? Uno de los primeros niveles de la red, ¿no? O sea, el sentido práctico de esto es llegar a la confianza, de que uno puede ir a un sistema de salud confiando de que hay una resolución posible para todas las cuestiones que la gente atraviesa. Así que... Totalmente. Y ahí, digo, como sin poder abstraernos teóricamente para poder pensar esto de la cooperación, de, todo lo que nos trae Mario, ¿no? De los valores que se van poniendo en juego. Bueno, la forma de cristalizar todo eso es, por ejemplo, el armado de una línea de cuidado. Es poder decir, me junto con los 30 centros de salud, con los 2 hospitales que conforman este territorio, y empezamos a acordar entre todos de qué manera las personas diabéticas, las personas hipertensas, las personas embarazadas se van a atender en nuestro municipio, por ejemplo. Entonces, y en ese armado de red tiene que haber algo que nos asocie y que justamente nos aglutine en pensar cómo armamos esa red, porque digo, si de repente todos nos comprometemos, pero después resulta que el centro de salud tal no pone los turnos a disposición, o que el hospital tal, el médico se te cayó porque renunció, porque lo que fuera, bueno, medio que se cae la red o tambalea la red. Entonces, toda esta cuestión de la responsabilidad es muy importante, de la corresponsabilidad. Bien, ahora les quería contar un poco también otro dispositivo que estamos utilizando en el plan quinquenal, en el marco del plan quinquenal para el armado de redes, y que es un dispositivo bastante novedoso en la provincia de Buenos Aires, incluso en el sistema de salud argentino como lo conocemos, y que tiene que ver con el armado de los nodos de integración y regulación regional. Nosotros, como le decíamos hoy, creemos que las redes están compuestas por nodos, ¿no? Pero que tiene que haber nodos que estén abocados específicamente a realizar la coordinación asistencial entre los niveles. Entonces lo que hicimos es, agarramos las 12 regiones sanitarias y vamos a poner en cada región sanitaria una ventanilla, una oficina, un equipo de gente que se va a encargar de ser la que reciba las solicitudes para, o sea, estudios, ya sea estudios o interconsultas con profesionales, de aquellas cuestiones que son muy difíciles de resolver o que la gente de por sí no puede resolver y tiene que andar tal vez con el papelito boyando por la Secretaría de Salud, por el hospital o por cualquier otro lugar, y de esa manera centralizamos la demanda, la organizamos con esto que decíamos hoy, vieron de la regulación, que decíamos con criterio clínico, con criterio de equidad, ver quién necesita acceder primero a determinado estudio, a determinada consulta. Bueno, esto, digamos, que estos nodos de integración y regulación de las regiones sanitarias puedan ser los receptores, digamos, cuando el municipio no puede dar respuesta. Entonces dice, lo elevo a la región sanitaria busca en la oferta de toda su región, busca ver si consigue el turno, lo imputa, y de esa manera vas generando acceso con un criterio de equidad, ¿no? No es ya el que puede hacer la fila a las 5 de la mañana, o el que tiene la capacidad de poder levantarse o faltar al trabajo, o lo que fueras, y que no queda librado, digamos, a las capacidades de cada persona, sino que el sistema de salud empieza a tener su rol de responsabilidad respecto de ese proceso de atención o de la continuidad del cuidado de esa persona. Entonces, con estas oficinas lo que hacemos es justamente ir organizando y gestionando la red de atención para promover el desarrollo de esa red, lograr una adecuada utilización de los recursos que tiene esa red, evitar el solapamiento o la sobreutilización o la mala utilización de los recursos, porque eso también lo debemos decir cuando hay un médico, una médica, sin tirarle el fardo a los médicos, pero un médico, una médica que prescribe tal vez que
su lapicera, digamos, está más guiada por lo que le piden los laboratorios que indique que por lo que clínicamente necesita una persona, bueno, eso también hay que ponerle un poco de cabeza sanitaria y decir, bueno, para este problema de salud vamos a realizar esta prestación porque es lo que tenemos también presente en el sistema de salud y que está probado clínicamente que funciona. Y no tal vez la tecnología de punta del estudio más caro y más difícil de conseguir porque sabemos que eso no es costo efectivo. También otro objetivo que tenemos es minimizar la necesidad de peregrinación de las personas, esto que decimos que sale de su consultorio con un papelito sin saber a dónde ir, y facilitar el acceso al sistema de salud con un criterio de equidad, que es esto, ¿no? Bueno, quien necesita realmente ser atendido primero pueda ir generando esa atención y quien puede esperar tal vez un poquito más por su condición clínica, por su capacidad, por lo que fuera, pueda espere efectivamente. Esto parece chino, pero en verdad es más o menos como estamos armando la red bonaerense de atención. Cada puntito de acá es un nodo regional, ¿sí? Y después los puntitos amarillos son los nodos municipales o las redes municipales, ¿sí? Cada municipio tiene o está configurando o armando su nodo municipal para tener también un gobierno sobre la red municipal, es decir, conocer cuál es la capilla que tienen de prestaciones, qué cosas realiza, qué cosas no realiza y tiene que derivar. Bueno, y a la vez cada hospital provincial está armando su sala de gestión de usuarios, que es como el enchufe de la red o como el nodo hospitalario, digamos. Entonces tenemos 3 dispositivos, el nodo municipal, el nodo regional y la sala de gestión de usuarios. Y además, para coordinar todo eso, hay un nodo de integración y regulación provincial que está viendo todo lo que va sucediendo a nivel de trabajo en cada nodo regional, en las 12 regiones sanitarias. Esto es lo que nosotros conocemos por interacción por niveles de complejidad creciente. Y acá quiero hacer una aclaración, estamos hablando de complejidad tecnológica necesariamente, no de complejidad social. Sabemos que la complejidad social siempre está inscripta en el primer nivel, en la sociedad, en la comunidad. Nosotros estamos hablando acá de complejidad tecnológica, que es la que es más difícil de acceder de alguna manera porque resonadores, sabemos por ejemplo la resonancia es el estudio más solicitado a la red, ¿sí? Y que oferta en la provincia. Debe haber 12 resonadores y creo que se está ampliando a algunos más. Es un aparato muy caro, extremadamente caro y de mucho uso. Entonces, lo que nosotros tenemos que poder hacer con ese recurso es ponerle criterio. Es decir, ¿quién se va a hacer la resonancia primero? El paciente en el hombro porque tiene un pinzamiento, porque fuera se cayó de la bicicleta o lo que fuera, o el paciente que está en un estado oncológico casi terminal y que hay que ver cómo está la imagen para ver qué conducta tomamos en su tratamiento, digamos. Y alguien está haciendo esa decisión, tomando esa decisión, hoy por hoy, y son los nodos. Es decir, bueno, el paciente del dolor de brazo puede esperar un poco, ¿no? Y el paciente que está con una definición de su tratamiento oncológico tiene prioridad. Entonces, esas cuestiones son las que clínicamente, como yo les decía hace un rato, estamos viendo todo el tiempo para que se genere esta cuestión de la equidad, ¿no? Y que estos son los actores fundamentales y principales de esta red de atención. Entonces, el objetivo de estos nodos, un poco ya para ponerlo en palabras, pero ya me parece que lo dijimos claramente, es facilitar, disponer y monitorear los flujos asistenciales de la red, es decir, poder ir teniendo, digamos que, presente de qué manera se dan las derivaciones, si están bien dadas las derivaciones, o si estamos saturando un solo servicio porque el más complejo, que tiene más complejidad y demás, y los otros servicios capaz tienen menos complejidad, pero que resuelven casi las mismas cosas, las podemos derivar para descentralizar y para no agotar un solo efector. O ver, por ejemplo, si hay un municipio que empieza a disponibilizar para la red alguna cuestión, también lo empezamos a tener en cuenta, entonces le empezamos a mandar a ese municipio, ir viendo todas esas cosas que tienen que ver con cómo monitoreamos y
y vamos viendo, digamos, cómo son los flujos asistenciales de la red, los flujos de derivación de la red. Después, por otra parte, desarrollar redes de atención. No quiero hacer como una cuestión de que la informalidad está mal. Para mí está bien, digamos, o ni siquiera podríamos ponerlo en valores bueno o malo, sino más bien de qué manera se dan las redes, ¿no? De qué manera concretamente se dan las redes. En lo que es el armado de la red, puntualmente hay algo de poder institucionalizar esas redes, porque si no las institucionalizamos, si no las volvemos formales, cuando el médico que te recibía los sábados a la noche en el Hospital San Martín, por ejemplo, por así decirlo, que es el hospital con mayor complejidad de toda la provincia de Buenos Aires, cuando ese médico que estaba ahí, yo estaba seguro que en mi pueblito tenía un paciente, levantaba el teléfono y se lo mandaba, y no había ningún problema, porque me lo aceptaba. Cuando ese médico se vaya de vacaciones, o cuando ese médico se jubile o se consiga otro trabajo, la red se va a terminar, digamos, no va a haber nadie más que me reciba el paciente. Entonces, de alguna manera, esto tiene que estar a cargo de equipos que tengan ese objetivo, que tengan esa función, que tengan esa tarea, dotarlos de recursos, dotarlos de una agenda de trabajo, y que eso se institucionalice y que ya no dependa de las personas que estamos en algunos lugares, o que no dependa de la buena voluntad, o que yo un día tal vez no pueda estar en esta oficina y haya alguien más que lo pueda hacer, y que tiene que ver con eso de generar institucionalidad en las redes. Regular el acceso, que ya lo vimos, esto tiene que ver con el criterio de equidad que decíamos recién. Facilitar la coordinación entre los niveles de atención, ya lo dijimos. Monitorear indicadores relevantes para la red, y esto también es importante porque los nodos nos están dando una información que antes no teníamos respecto de cuáles son las demandas que más tenemos en los lugares, de qué manera fortalecemos con indicadores o con cuestiones en relación a las redes, por ejemplo, de una especialidad que está muy demandada en la parte sur de la provincia. Bueno, sabemos que esa especialidad, cuando haya residencias, tenemos que abrir una residencia de esa especialidad porque la está demandando la población y no la puede conseguir por ningún lado. Definir y actualizar la cartilla de los servicios de salud, que es algo que es muy difícil, porque también la cartilla de lo que se va armando es compleja, porque todos los servicios no están todo el tiempo funcionando. El servicio o el especialista, ultra especialista que hoy teníamos, mañana se jubila o se muda de ciudad, y ese servicio, esa cartilla cambia, o el aparato que ahora funcionaba se rompió la tuerquita de no sé qué y va a estar sin funcionar por 2 meses, entonces todos esos pacientes que había en la agenda hay que buscarles otra agenda. Es todo el tiempo muy dinámico. Y conocer la demanda insatisfecha, que es lo que decíamos recién, de cada uno de los territorios, para poder tomar acciones concretas que vayan en poder abordar ese problema específicamente. ¿Cómo están compuestos los nodos? Los nodos tienen una coordinación central. Además tienen una sala de gestión de turnos ambulatorios, que es la que se encarga de recibir los turnos, auditarlos, trabajarlos, y después de esa auditoría, que tiene una pata médica y una pata administrativa, también se le otorga turno en el lugar donde se necesita, y si no, se eleva al nodo provincial. Una sala de gestión de la información para justamente ir procesando todos estos datos que decíamos recién, que es necesario ir conociendo de los territorios, qué falta, qué no falta, de qué equipamiento hay que comprar, qué residencia hay que abrir. Bueno, todo eso también lo va generando la sala, el nodo en la sala de gestión de la información. Una sala de gestión de camas, que la idea es que pueda empezar a tener un ojo también de cómo son la atención, digamos, de los pacientes que están internados. Esta se encuentra tal vez ahora un poco en stand-by, mientras podemos ir teniendo un buen ritmo de gimnasia de las otras salas. Y una sala de atención en la comunidad, más centrada también a cuando llegan personas que no son derivadas por una institución de salud, sino que llegan porque se enteraron que ahí se puede resolver alguna cuestión. Bueno, también hay gente que está en el nodo dedicada específicamente a eso. Y lo que hacen los equipos de trabajo son equipos técnicos y médicos y administrativos,
que auditan las solicitudes, jerarquizan según el orden de prioridad de las resoluciones y asesoran y orientan en la toma de decisión en base al conocimiento técnico específico necesario para cada situación. Y los perfiles administrativos que se encargan de establecer la comunicación y el seguimiento de los usuarios, de recepcionar las solicitudes, de armar instructivos, de confeccionar la cartilla de servicios y generar informes relativos a la efectividad de cada área. Bueno, esto es un poco, digamos, de lo que tenía para compartir con ustedes. Igual me parece que quedaron como algunas cuestiones que... Perdón. A ver, sacamos acá. Algunas cuestiones que quedaron para compartir y que tienen tal vez que ver con cómo dialogamos, ¿no? Por ejemplo, el trabajo de promotores y promotoras de salud en todo esto, porque yo creo que hay una necesidad y algo que todavía no llegamos a realizar y que tiene que ver con qué sucede después, por ejemplo, de una atención, ¿no? O de que una persona se pudo hacer una resonancia o que una persona se pudo atender con el ultra especialista, digamos, más demandado. Hay algo de la figura de la continuidad del cuidado que está bueno para poder pensarla también en términos de cómo el primer nivel agarra y encuentra un lugar o cómo nosotros desde la red incluimos al primer nivel y a lo que es las actividades de promoción de promotores y promotoras como parte de esa red, ¿no? Y como parte también del armado o el acompañamiento de esa continuidad del cuidado, que me parece que también es súper importante. Muchas gracias, Nel. Bueno, decíamos un montón de data, un montón de información que es re pertinente y que, como dije varias veces ya, nos hace pensar entonces cómo pensamos estas redes de forma práctica. En concreto, entonces, digamos, el laburo que ustedes hacen desde la dirección de redes es poder pensar frente a demandas que no tienen una resolución rápida, poder articular entre el municipio, la región y los hospitales provinciales, ¿verdad? Esto es, digo, para simplificar un poco la información, digo, todo lo que estoy explicando en él tiene que ver con poder gestionar el acceso a la salud y que todas estas redes justamente se pongan a beneficio o a función de problemáticas de salud complejas. Así que muchas gracias, Nel. Y en una de las placas que mostró Nelson, que están todos los engranajes en línea, ¿bien? Ahí tenemos algunas pistas de dónde podría estar el rol del promotor inserto, sobre todo en algunas en particular. O sea que después vamos a retomar esa imagen y vamos a trabajar un poco la posibilidad del rol del promotor dentro de estrategia de los nodos de redes. Más que nada, digamos, en la atención primaria, en el nodo de red municipal, ¿no? Así que, bueno, o en las derivaciones, en los acompañamientos, en las líneas de cuidado y todo eso. Así que... Sí, no sé si queda alguna pregunta de alguna persona en particular que tenga alguna duda. Creo que tal vez tenemos unos 5 minutos para pensar alguna duda. Igual nada, seguimos trabajando. Desde nosotros como docentes tenemos grupos, así que podemos también charlarlo mediante los grupitos de WhatsApp. Pero en concreto es pensar esto, ¿no? En pensar cómo nosotros del ministerio, nosotros, damos respuesta a aquellas complejidades y de qué manera, digamos, poder poner en el centro que lo vincular, lo relacional, también tiene que ver con poder garantizar mayor acceso a la salud, gestión de turnos, gestión de camas, gestión de diferentes especialidades y servicios que el sistema de salud tiene que cubrir. Y empezar a trabajar ese viejo fantasma que nos acompaña de siempre, que es la desintegración del sistema sanitario, ¿no? Empezar a trabajar fuertemente sobre esa línea. Así que bueno, nada. No sé si alguien quiere tomar, algún docente quiere tomar la palabra, Diana, no sé si alguien está por ahí. Un momento, ¿estamos bien? Bueno, Nel, te liberamos y nosotros seguimos con actividades. Bueno, bien, igual yo quería decir una cosita más chiquita, es que toda esta estrategia que puede contar en unos minutos, tiene apenas un añito de funcionamiento concreto, digamos. Cumplió la semana pasada, no la anterior, un año desde el primer caso que ingresó, y que estamos en constante revisión del proceso, digamos. No es que es un proceso acabado y que funciona de maravilla, sino que constantemente lo revisamos,
que estamos con la necesidad también, obviamente, de ir ampliando equipo, de ir en las regiones sanitarias también jerarquizando esa tarea porque es totalmente nueva. Digo, antes no había una necesidad concreta de juntarnos para resolver las situaciones, para pensarlas en términos colectivos, sino más bien yo desde mi hospital o yo desde mi región me resuelvo mis problemas y lo que va quedando en el medio era tema de otra cosa, digamos. Entonces, hay una, dice, no en todos los municipios está en vigencia, hay con eso. Hay una cuestión contrahegemónica en el armado de todo esto que lo complejiza muchísimo más, pero que para mí también lo hace mucho más interesante en términos de lo que pueda llegar a perdurar en el día de mañana. Digo, si se termina el plan quinquenal, pero después quedan los nodos y que los municipios de alguna manera también armaron sus nodos, no todos los municipios, pero la gran mayoría tienen un equipo que está trabajando en las derivaciones y que se interconecta con el nodo de su región sanitaria y que a la vez es interconexión con el nodo provincial. Y que además de todo esto le sumamos una pequeña tarea más que tiene que ver con la digitalización de este proceso a través de la HCI, que también es complejo, pero en la HCI tenemos un entorno específico para hacer las derivaciones que se llama módulo de regulación, que estamos intentando y estamos haciendo muchísima fuerza para que se implemente, porque también nos va a ayudar a compartir la información en tiempo. Hoy, digamos, una derivación, una solicitud de una derivación puede extenderse hasta 3 meses porque falta un papelito, porque no se entiende la letra del médico, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Todo eso en una misma plataforma del HCI nos va a ayudar a acelerar muchísimo los tiempos y la calidad de la información con la cual gestionamos para el armado o para la continuidad del cuidado de esa persona. Entonces, está en constante crecimiento y obviamente, nada, seguramente van a tener más novedades o vamos a pasarnos a contarles después cómo seguimos, nos gustaría mucho y seguramente estamos muy deseosos de poder implementar la HCI porque nos va a garantizar mucha mejor calidad del dato, de la información y ir compartiéndonos en ese sentido. Así que bueno, muchas gracias a todos. Bueno, justamente la semana pasada estuvimos viendo sistemas de información, o sea que el HCI tiene mucho que ver con lo que vimos la PC pasada, y en relación a la función o al rol de los promotores, por ejemplo, en nuestros abordajes, los promotores de la provincia de Buenos Aires tienen un fuerte rol en el empadronamiento del HCI, así que vamos haciendo estos cruces todo el tiempo. Sí, yo digo, tendemos a hacer un círculo, ¿no? Como empezar por donde terminamos, terminar por donde empezamos, o sea, parece que esa es un poco la función pedagógica también. Y yo quisiera hacer un aporte que tiene que ver con las palabras que puso Nelson también. Él dijo en un momento, crear redes siempre implica tensionar y discutir el poder para democratizarlo, ¿no? Esa es una idea interesante, porque en esto del monitoreo a estas redes, digamos, también tiene que ver con trabajadores de la salud y usuarios que son parte de ese monitoreo. Así que es importante que también entendamos eso, de que el poder, esa democratización del poder que generan las redes, también tiene que ver con el poder, digamos, de usuarios y trabajadores de la salud. Tener en cuenta eso también para un futuro es importante. Bien. Gracias, Nel. Te mandamos un abrazo. Gracias. Adiós. ¿Cómo se los jóvenes? No sé Gracias, Nel. Nos vemos. Chao, chao. ¿Le sale este? ¿Cómo es el nuevo? Este es el de los jóvenes. Ah, mira. No, El TikToker. para mí este es el de los jóvenes. No, este es el de los otakus. Ah, Y que es como un corazón, ¿ven? Simula un corazón, pero un corazón de verdad, verdad. la aorta. Todos abren las cámaras y tratan de hacer el Hacen un corazón con las corazoncito. manos. Para la foto. ¿Cuál es esta? ¿La aorta? ¿Cuáles son las de De arriba? la aorta y la pulmonar. La aorta y la columna. Muy bien. Bueno, la verdad que mucha información, mucha data, data muy interesante. Esa sería la estrategia, digamos, que está armando de la provincia de Buenos Aires, o que ya armó y está poniendo en práctica. Y es importante este último concepto que tira Nelson, porque todavía tiene 1 año de funcionamiento y realmente para que las políticas de gestión pública tengan un asidero y un cuerpo real, tiene que pasar tiempo, y el tiempo también es el garante del sostenimiento de las redes, ¿no? Así que bueno, nos pareció importante poder cerrar, digamos, la conceptualización de redes. Todavía nos falta la última clase, que es la clase de redes comunitarias específicamente, sin instituciones de por medio, de gestión pública, solo las comunitarias, que también tienen mucho valor, ¿no? Y eso lo vamos a ver en la clase que viene.
Así que bueno, ¿qué les pareció lo que nos contó Nelson? A veces hay que levantar la mano y hacernos con un aporte, sería muy interesante. Veo ahí algunas cámaras prendidas. No entendieron nada entonces. ¿Cómo? Ahí está, Lenita. Contanos. Abre su micrófono. Momento, todo no puedo. ¿Cómo les va a todos y a todas? Bueno, yo quiero rescatar algo de todo lo que contó y nos compartió Nelson, que son los desafíos, los obstáculos con los que nos encontramos al trabajar en la implementación de los nodos, por ejemplo, en nuestro municipio de La Plata, que Bien. supongo que se repetirá en otros municipios, pero que es importante tenerlo en cuenta porque vos hablaste, Juan, de que ahora ibas a ver en qué punto de todo esto estaba el rol del promotor, de la promotora, pero quiero rescatar que los principales desafíos que tiene la implementación de esta construcción, que es la construcción de los nodos, de este sistema de nodos, de esta red para mejorar el acceso y la atención, son, uno es el modelo de atención, donde entra a jugar acá el tema que vos también mencionaste, Juan, el tema del poder de trabajadores y usuarios, ¿no? Y cómo está democratizado o no. Ese es uno, es el modelo de atención, y también es un cambio cultural porque, un ejemplo concreto, en un centro de salud que visité hace un tiempo en La Plata, a propósito de otros temas, no importa, de promotoras, sin embargo, comentaban que el acceso a turnos era mucho más fácil si la mandaban, porque la mandaban, a la promotora con un papel a determinado hospital a solicitar el turno como siempre se había hecho, ¿sí? Poniendo obstáculos. Entonces, quiero decir, a veces el armado de esta red de nodos es dificultosa por todo esto, por las costumbres, por la cultura, porque da miedo implementar nuevas estrategias, ¿sí? Entonces es un trabajo continuo, duradero, de bastante tiempo, del cual formamos parte cada uno de nosotros, todas las personas, desde en todos los niveles de gestión, de la comunidad, promotoras, integrantes de los equipos de salud, somos parte y tenemos mucha responsabilidad en esto. Por eso la clase esta de Nelson, ojalá haber sido... Vamos, Néstor vive en el pueblo. Esta clase de Nelson fue muy importante para poder desplegar toda la información y toda la complejidad que significa el armado de esta red de nodos, para que uno no diga simplemente, no, acá no sirve, no, acá no se hace, no. Esto sí se hace, se está empezando a implementar y tiene dificultades que son grosas, que son importantes a resolver, desafíos a resolver, lo cultural, la distribución del poder, esas costumbres, el modelo de atención, ¿sí? Está, bueno, eso quería, nada más. Gracias, Nelson, aunque ya te fuiste, de todas formas lo agradezco todo lo que compartió. Buenísimo, Diana, muy bueno el aporte, la verdad que sí, ahí termina un poco de cerrar esa parte, digamos, de cómo sienten el municipio, como por esto, hablaba de la democratización del poder, que justamente estamos hablando de niveles de atención y también de órbitas de gestión, y es importante la mirada del municipio sobre este armado de redes, ¿no? Qué es cómo lo ve el municipio y cómo eso puede ser algo funcional o no, pero eso lo va a decir el tiempo, incluso tiene que ver mucho con lo cultural, y eso me parece muy importante lo que vos dices, muy importante. Bien, hermoso todo, ya entonces ahí terminamos de ver el tema de las redes a nivel institucional. Lo que vamos a hacer ahora en esta segunda parte de la clase, si alguien quiere comentar algo más sobre lo que comentó Nelson, es un buen momento, ahí veo que Mirta abrió la cámara, puede tener ganas de decirnos algo. Laura, Margarita, Norma, tengo mucha gente conectada. Bien. Bueno, lo dejamos acá entonces, perfecto. Bien, tenemos 40 personas conectadas,
bien la participación, vamos todavía, después vamos a hablar un poquito, vamos a tirar así unos tirones de orejas porque no están haciendo mucho las tareas, así que vamos a tener que retomar este temita. Ahora lo que vamos a hacer es ver un video, bien, de 10 minutos, nos vamos a tomar, vamos a ir a ponernos el mate, nos vamos a sentar cómodos y vamos a mirar un videito de 10 minutos, que es un video muy interesante sobre articulación de redes. En este caso, va a haber una articulación entre un programa de gestión del Ministerio de Desarrollo de la Nación, no es actual claramente este video, y las redes comunitarias o los ciudadanos o usuarios, digamos, del sistema de salud que viven en la comunidad. Bien, así que, sin más, lean si querés disparar el videito. Lo vemos, después lo conversamos un poco, vamos a conversarlo en función de algunas preguntas disparadoras que me gustaría que las vayan escribiendo después, las podemos poner en el chat por ahí las preguntas, ¿bien? Y vamos a trabajar un poquito, me gustaría que podamos participar, que prendan las cámaras, que nos involucremos y que opinemos y pensemos las cosas juntos, porque eso hace que la clase y los conocimientos tengan mucho más asidero, agarrados, que sea algo más práctico, ¿bien? Así que les pido participación, ¿bien? Bueno. El programa Ellas Hacen implica la posibilidad de repensar la noción de extensión universitaria, en primer lugar por la concepción misma que tradicionalmente se ha tenido de la extensión, que incluso su nombre lo dice, es como una prolongación de la universidad hacia la comunidad, hacia su territorio de influencia, y creo que en este caso la influencia recíproca fue compleja. Creería que más que un ellas hacen fue nosotros y nosotras hacemos en la práctica, con los múltiples desafíos que significó hacer un trabajo que ponía en juego saber académico, saber popular, y cómo transmitimos y cómo producimos conocimiento colectivamente, acompañando en el proceso de reorganizarlos, de sistematizarlos, de producir a partir de ahí nuevos saberes y sobre todo la construcción de redes colectivas para sostenerlos en la acción en el tiempo. La salud la construimos todos, la medicina no es que solamente es la única disciplina que puede abordar la salud. Nosotros, salud yo considero una persona que tiene un trabajo, una casa, que tiene agua potable, que tiene vínculos. Entonces, desde esos lados podés abordar la salud. Solo una disciplina, no. Entonces consideramos que el trabajo social, que la medicina, que la antropología, que los sociólogos, que las compañeras de Ellas Hacen Salud, todos podemos dar aportes. Bueno, esto de la multidisciplina y transdisciplina es algo que en mi carrera particularmente se ve mucho. Hasta los que somos talleristas, digamos, hay enfermeros, chicos que estudian medicina, kinesio, chicas que estudian trabajo social, hay un montón de gente. Y las docentes son psicólogas, un montón de personas que tienen diferentes profesiones. La extensión, en principio, suena como, bueno, yo sé muchas cosas que le puedo contar al otro que le van a venir bien, ¿no? En realidad fue un intercambio interesantísimo porque a nosotros nos vino muy bien saber las cosas que ellas conocían, las estrategias que tienen para afrontar la vida, hacen magia. Para mí es al revés, esto fue una oportunidad, lo dije el primer día, es la oportunidad que tenemos de poder llegar a la gente. Esa es la extensión. Para mí, definición de extensión es la oportunidad que nos da. Quizás se intenta romper es con el mito de, bueno, cada profesional se centra en su profesión, o sea, yo solo sé de psicología y mi paciente no puede tener otra afección que no sea psicológica, o yo soy médico y mi paciente no puede tener otra afección que no sea biológica, quizás. O no puede hablarme de otra afección que no sea biológica. Ni yo mismo tampoco sé escuchar esa afección, o yo tampoco pienso en eso. Entonces, desde la facultad se inculca mucho eso, pero no por el hecho de decir, bueno, nos ponemos caprichosos en esto, sino por el hecho de que en la vida, cuando salís, es necesaria esa multidisciplina. Con respecto a esto de extensión, cuando salimos a ser talleristas, digamos, a mí me pasa mucho esto de que yo no soy la que sé todo, sino que la persona también trae cosas y también trae historia y también trae un montón de cosas personales que
sirven y que nutren mucho. Las mujeres somos organizadoras naturales de nuestra familia, promotoras de salud dentro de nuestra familia. Históricamente hemos estado, digamos, en todas las luchas que podemos pensar que se han dado en nuestra patria. Y este programa viene a visibilizar que estas mujeres trabajan, que estas mujeres discuten, debaten, terminan el secundario, aprenden de salud, aprenden un oficio, se forman en el trabajo, y esto sube el piso de derecho, y las empodera y las hace querer ir por más. Entonces se ve claramente en el grupo, un antes y un después, un grupo que se ríe, que socializa, que construye conocimiento, que entiende que el conocimiento es colectivo y que tiene que circular, y bueno, entonces eso es hermoso. Porque no solamente queda en mí, es como un disparador lo que nos están enseñando, porque tenemos que enseñar también nosotros lo que estamos aprendiendo. Hay un texto que leí de Mario Robre, que habla que la sociedad está fragmentada, que la sociedad es compleja, y en realidad es así, porque uno se encuentra ante personas que quizás no tienen trabajo o no tienen salud o no pueden siquiera acceder a esas cosas, pero a la vez traen un montón de cargas, como por ejemplo enfermedades, emociones, no sé, vivencias personales, preocupaciones, todas esas cosas que uno solo no puede, porque uno también trae consigo mismo las mismas cosas. Es difícil también en el tema del lenguaje, de cómo expresarse con el otro. Está bueno que desde primer año salir, hablar con la gente, familiarizarse, saber cómo explicarle las cosas. Tenemos que conocer como profesionales la realidad social, territorial que está pasando, para también como una pequeña investigación para poder decir, bueno, voy a dar esto, vamos a trabajarlo así, conocer a la gente de estos talleres y trabajar en el territorio con la gente. Me reafirma esto de la historicidad de cada persona y lo importante que es conocerlas, porque lo estudiamos mucho. El Ellas Hacen da una herramienta muy buena, es que siempre se pregunta y se les repregunta, se le pregunta directamente a la gente, a ellas, se les pregunta qué es lo que consideran que necesitan, lo que no. Se pregunta cara a cara, digamos. La tallerista también nos trata como si fuéramos una compañera más, no viene, no torna el tema aburrido, porque aprendemos a través de ciertos juegos, de ciertas cosas, que no torna tan pesado esto. Porque si viene alguien y nos dice, no, porque la sexualidad es todo estructurado, a nosotros nos aburre, porque ya lo pasamos y ya lo vivimos y ya está. Ya ahora que nos quieren enseñar si ya nos mandamos toda la vida y por ahí. Acá es más a través del juego, es más familiar, es como que estás en casa, digamos. Y no es el profesor como antes que te ponía ahí, vos escribías y decía, él sabe más que nosotros. No, sino que ahora todo en conjunto, con la experiencia de una compañera, con lo que dice el profesor, con lo que nosotros vamos viviendo, vamos construyendo. Si bien estás viendo anatomía y ves todas esas cosas en la carrera, te vas a encontrar con una realidad, como dijimos antes, compleja. Te vas a encontrar con más que una pierna, un músculo, una articulación, y eso no te lo enseña nada más que el mismo salir a la calle, el mismo hecho de ir a un hospital y ver las deficiencias que puede tener, lo bueno, lo malo, y ver también qué quiere hacer uno con esas cosas que ve y qué quiere hacer el día de mañana. Sí, bueno, al principio a mí me costó, como que te cuesta salir, cuesta salir directamente. Sí. Y como que sí, al ver la realidad, tenés ya otra mirada desde lo académico, digamos, ya hay otra mirada. Si no salís de esa parte del aula, te acostumbrás a hablar solamente en un idioma, digamos, técnico que vas a compartir con pocas personas. Reproducir conceptos que la otra persona nunca va a llegar a entender, y no está bueno. No es para todos, si es así. Si tenemos que pensar en los efectos de esa experiencia, creo que la extensión es una extensión hacia adentro, que la universidad se repiensa a sí misma, si está dispuesta a hacerlo, por supuesto. No siempre es tan sencillo porque implica desacomodarse de ese rol de quien es el portador de saberes, de cierta seguridad ontológica y empírica que nos da estar situados frente al aula. Si apostábamos a producir una serie de transformaciones
en las mujeres que participan del Ellas Hacen, de rebote nos vimos todos nosotros transformados de una manera que nos obligó a repensarnos y nos sigue obligando a repensar lo que hacemos todo el tiempo, como desafío sumamente interesante a partir de esta experiencia. A lo largo de casi 1.100 talleres, 1.100 encuentros, nuestros más de 120 profesores y alumnos que han participado facilitando estos talleres han por lo menos aprendido tanto como han facilitado o han ayudado al aprendizaje de ustedes. Es decir, son ustedes nuestros docentes, son ustedes las que han sido capaces de enseñar a nuestros profesores cómo comunicarse, cómo socializar, cómo democratizar la salud de la población. Después viene un videito de la Guardia Hereje, que no tiene nada que ver con el tema, pero buena banda también, escúchenla. Bueno, este video es todo lo que está bien, digamos, ¿no? Básicamente, desde mi punto de vista, acá aparecen un montón de cosas muy interesantes para que podamos pensar en esto de las articulaciones, de lo intersectorial, de lo interdisciplinario. Hay un montón de conceptos que aparecen acá, ¿bien? Y aparecen cristalizados en el sentido práctico. Es algo que sucedió, que pasó y que tuvo una repercusión y un espacio dentro de la vida personal de las personas que participaron, valga la redundancia, ¿no? Ustedes pudieron ver las caras, pudieron ver los rostros. Obviamente que es un video, está editado, recortado, se buscan las mejores imágenes, pero el sentimiento general de esa articulación es ese, es la alegría del pueblo, y eso es algo muy importante de lograr. Cuando encontramos mecanismos y articulaciones que generan felicidad al pueblo, creo que estamos en el camino correcto, ¿bien? Vamos a contextualizar un poco qué es esta articulación, ¿no? Levante la mano en la sala esta hermosa, ¿quién conoce el programa Ellas Hacen? ¿O quién lo conoció en su momento? Y con esto también vemos quién está conectado y quién no está conectado. Ah, ¿no conocen? Mirta, ¿no conoces el programa Ellas Hacen? Margarita, ¿no conoces el programa Ellas Hacen? Sí, lo conoce, muy bien. Laura, Beatriz, ¿conoces el programa Ellas Hacen? ¿O conociste? Miren. Sí lo conozco, dicen ahí. Perfecto, bueno. Vamos a contextualizar un poco. El programa Ellas Hacen, bien, es un programa, ahí está, varias sí, varios no, algunos conocen el programa, otros no. Muy bien, gracias por la participación, que es lo que necesitamos en esta clase. Muchas personas conocen Ellas Hacen, otras no lo conocen, entonces vamos a contextualizar un poquito, ¿bien? Es un programa surgido en el año 2013, ¿bien? 2 años antes de que termine la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, ¿bien? En ese momento es un programa que surge desde el Ministerio de Desarrollo de Nación. En ese momento, el Ministerio de Desarrollo de la Nación lo llevaba adelante Alicia Kirchner, ¿verdad? La hermana de Néstor. Alicia, bueno, junto con todo su equipo, pensó en este programa que tenía un objetivo muy particular y muy específico, ¿bien? Primero dice, Ellas Hacen. Está direccionado a qué sujeto social, a quiénes está direccionado el programa. Les pregunto, si dice Ellas Hacen. A las mujeres. Muy bien, a las mujeres, ¿bien? Ahora, es un programa para mujeres, pero para cualquier tipo de mujer o para mujeres que tienen determinado contexto vital. Que para cualquiera no, me parece. ¿Qué contexto sería? Díganme, ¿qué contexto es el que sería el que... Para mujeres en contexto de violencia de género, dice Lorena Ramírez. Jessica dice vulnerabilidad. Ok, la vulnerabilidad es un concepto muy amplio, puede haber un montón de vulnerabilidades, pero acá específicamente se hablaba básicamente de mujeres víctimas de violencia de género. Entonces, agarramos una problemática de salud específica, una problemática social, ¿bien? Y generamos
un programa para poder enlazar a un montón de esas mujeres que tenían problemas muy concretos y muy particulares en sus trayectorias de vida. ¿Bien? Entonces, el Ellas Hacen primero brindaba una ayuda económica, ¿ah? Pero esa ayuda económica no era solamente una ayuda económica, sino que venía asociado a una capacitación o una formación para que las personas, en este caso mujeres, víctimas de violencia de género, pudieran encontrarse, pudieran compartir sus historias, pudieran armar redes para sus propias contenciones y defensas, ¿bien? Y además pudieran tener una herramienta para poder mejorar su condición de vida o su estrategia, digamos, de vida, ¿bien? Entonces había una ayuda económica y una capacitación, una formación para que puedan tener herramientas para poder mejorar sus condiciones de vida, ¿tá? Claramente este programa duró hasta este año. Lo conocía, pero no con ese nombre. Bien, por eso, porque ahí hubo un cambio. El Ellas Hacen, a partir de 2015, cambia el nombre, porque cambia la gestión y cambia el nombre. 2016. 2016. ¿Qué nombre le pusieron? ¿Se acuerdan? ¿Argentina trabaja? Argentina Trabaja o Hacemos Futuro. ¿Bien? Hacemos Futuro. Bien, ahora, ¿a ustedes les parece que Argentina Trabaja y Hacemos Futuro hay algo que dejamos de lado en el nombre, que es muy importante? ¿Cuál era lo que marcaba la línea específica del trabajo? Las mujeres La con palabra violencia. ¿no? Las mujeres. Entonces, sigue siendo un programa para mujeres, pero no las nombramos más. Eso es importante que lo pensemos, ¿bien? ¿Por qué le cambio el nombre al programa y pongo Argentina Trabaja? Porque en definitiva eso tiene que ver con una construcción político-ideológica que tiene el gobierno que entra. O sea, todo bien, vamos a seguir capacitando a las mujeres, pero no vamos a pensar en esto de la violencia de género, o no vamos a pensar tanto que es un programa específico para mujeres en contexto de violencia de género. Esto parece inocente, pero no es tan inocente. ¿Bien? Importante que lo reforcemos y que lo pensemos en conjunto. Bien, porque las palabras y los conceptos de la gestión no son inocentes. Si yo pongo ellas hacen, estoy diciendo ellas, mujeres, víctimas de violencia de género, van a hacer como la mayoría de las personas pueden hacer. Bien, yo pongo hacemos futuro, es algo que es más pasteurizado, más vago, no tiene un sentido. Ahora, bueno, eso es lo que tenemos que pensar acá. Bien, bueno, en ese contexto... Sí, Diana. ¿Puedo, Juan? ¿Puedo, Por Juan? favor. Se sumaba también otra variable que era 6 hijos o más. Bien. Hijos e hijas, 6 hijas o más, porque hablaba de otra vulneración, digamos, o de otra dificultad importante. Exacto. Dentro del cuadro de vulnerabilidad social. Eso por un lado. Nada más. No. Bien, bien, Después, perfecto. No quiero interrumpir más. No, está bien, pero ahora te quiero pedir que nos cuentes, porque en realidad el Ellas Hacen trabajaba con varias líneas, digamos, de capacitaciones. Esta que vimos recién es una articulación con la facultad, digamos, con la universidad, y básicamente trabaja en líneas de salud. Hubo otras líneas de Ellas Hacen que trabajaron otro tipo de formaciones. ¿Bien? Sí, acordémonos de todo lo que fue los oficios que esas mujeres aprendieron y que los pudieron aprovechar para hacer sus propias casas en muchos casos. Exactamente, hubo una línea de trabajo de desarrollo para Ellas Hacen que tenía que ver con huertas orgánicas, alimentación, armado, digamos, aprendían a hacer casas, aprendían oficio de albañilería para no depender de otros masculinos que tuvieran que hacer la casa, digamos, ¿no? Así que era un programa muy integral, y en este caso estamos viendo un ejemplo, como este es un curso de formación de promotores comunitarios de salud. Bueno, en este caso el ejemplo era más específico a la que tiene que ver con la salud, ¿bien? Así que bueno, ese es un programa que surgió en el 2013 en un determinado contexto, que sigue hasta el día de hoy, pero con otro nombre, y hasta el día de hoy no, porque el programa fue cerrado dentro de esta última gestión. Eso es importante también. Acá alguien pone algo del fines, ¿no? Está bien lo del fines, o sea, ahí en Ellas Hacen también se buscaba la terminalidad educativa de las mujeres para que pudieran terminar la primaria y la secundaria. O sea, había una intención de que todas estas mujeres pudieran terminar sus trayectos formativos, ¿no?
a través de otros mecanismos articulados, como por ejemplo la terminalidad educativa de adultos, que tiene que ver con el Plan Fines, ¿no? Que también todos conocemos el Plan Fines, ¿no? Así que bueno, ahí en el chat yo dejé algunas preguntitas. A ver, ¿qué dice Sabrina? Bueno, claro, no es, los buenos programas seguramente vienen de buenas personas, buenas cabezas y buenos cuadros políticos, ¿no? Por eso acá Sabrina pone, acordémonos que estaba Alicia, que era una trabajadora social, ¿no? O sea, eso tiene una relación y es importante que lo entendamos también. Bueno, yo puse unas preguntitas ahí, o unas preguntas disparadoras en el chat. ¿Alguien las anotaron? ¿Las tienen ahí? Anótenlas si quieren, agarren sus lapiceritas. Bien. Muestren sus lapiceras. Nuestro poder está aquí. Le voy al chat. El chat tiene ahí abajo, vos tenés como una... Yo estoy igual, soy un desastre. ¿Eh? Yo estoy igual, soy un desastre, por eso ni hablo. Abajo tienen varias opciones, ¿vio? Donde están las personitas, donde figuran cuánta gente hay conectada, al lado es la ventanita para el chat. ¿Lo pudieron encontrar? Vamos, Mirta, usted puede. Es que siempre me ayudan mis hijos y hoy no están. Bueno. Los que están con el celular es en el margen derecho, los 3 puntitos al lado donde está el símbolo de colgar, ese no lo toques. El de al lado, los 3 puntitos se va a abrir y ahí está el chat. Muchísimas gracias, Sabrina, por tu aporte muy valioso. ¿Mensajes, será? Sí. Bien. Estamos copiando, Juan. Perfecto, perfecto. Bueno, hay algunas preguntas que tienen que ver un poco con esto de lo que nos contó Nelson, lo que nos contó Robert sobre los niveles de redes, ¿no? Para empezar a pensar un poco esto de la eficacia que pueden llegar a tener las redes o no, y en qué lugar de las redes o en qué lugar se encuentra determinada red. Claudia Fernández levantó la mano, queremos escuchar. ¿Quiénes son parte de esta red? ¿Cuál es su aporte de la misma? Ah, está copiando. Ah, perfecto, perfecto. Bien. Está copiando las preguntas. Muy bien. Consideran. Podemos empezar por la primera, Juan. Dale, bien, entonces la primera pregunta básicamente es, ¿quiénes son parte de esta red? Bien, o sea, viste que las redes están formadas por determinadas articulaciones. ¿Quiénes se articulan en esta red que ustedes estuvieron viendo? Hospitales. Bien. ¿Alguien vio algún hospital dentro de esa articulación? Para mí era un hospital. No, ese lugar era la universidad. O sea, Estoy sin anteojo, perdón. Exacto, es la Universidad de La Matanza. Viste que en la época también de los 10 años de Néstor y Cristina se abrieron muchas universidades populares en el conurbano, digamos, en el conurbano norte, ¿no? Que también somos conurbano acá en La Plata, ¿no? Pero dentro del conurbano norte, la Universidad de La Matanza, la de 3 de febrero, y esos lugares fueron los que fueron recibiendo, en este caso específico de este video, hay una articulación entre la Universidad de La Matanza y quiénes más. ¿Quiénes más forman parte de la red? La Universidad de La Matanza. Trabajo social, médicos. Bien. O sea, profesionales que van a dar las clases, ¿no? Médicos, trabajadores sociales. Las beneficiarias del programa. Las beneficiarias del programa, perfecto. El mismo programa aglutina y es parte de una red, ¿no? Será como red de redes, ¿bien? Entonces tenemos el hospital, no me quedé con lo que dijo Mirta, la facultad, ¿bien? Tenemos la facultad, tenemos la cooperativa, las beneficiarias, los profesionales, ¿bien? Básicamente es un poco de esa la red, ¿no? Las cooperativas. Las cooperativas, muy bien, porque viste que ahí tenemos red de redes también, trabajaba con las cooperativas que ya estaban armadas en los territorios.
Cuando veamos la clase que viene, redes comunitarias, vamos a ver la importancia que tienen esas redes que son propias de la comunidad y cómo esas redes propias de la comunidad articulan cuando los gobiernos arman programas de articulación con la comunidad. Porque si el gobierno no arma el programa, eso no sucede, ¿bien? Entonces, esa es la importancia que tiene la construcción política e ideológica de cada gestión, ¿bien? No es inocente que una gestión cierre hospitales o una gestión no financie a Garrahan y otra gestión abra espacios para la participación comunitaria, ¿bien? No me quiero poner muy político, pero estamos en épocas complicadas, compañeros. Son distintas políticas sanitarias, más no importa lo de política partidario para no ponerte político, como decís vos. Son distintas políticas sanitarias, facilitar el acceso a la salud o no facilitarlo, obstaculizarlo, podríamos decirlo. O favorecerlo. Muy claro, bien. garantizar derechos o anular derechos. Bien. Así no lo llamamos a lo personal, sino a las cuestiones que tienen que ver con esto. Claro. Bien. Tal cual, Juanchi. Bien, la segunda pregunta sería, ¿ustedes consideran que hay actores que faltan en esa articulación, que faltarían otras personas, o con esa estuvo bien? Yo puedo hablar, Pero por favor, Carla, debes hablar. Mira, yo considero, porque así como yo no sé, hay mucha gente que no sabía, así que Bien. quizás no hubo la información o la difusión suficiente hacia otros territorios. Quizás dentro de La Matanza o a su alrededor sí, pero yo, o sea, hay mucha plata, creo, pero yo no la conocía. Entonces, Bien. capaz que yo, que si no la conocía, quiere decir que hay un montón de gente que no, y quiere decir que no fue buena la difusión, ¿sí? Bien. Bien, te lo tomo. Igual digo, el ejemplo que vimos recién es un ejemplo concreto y particular de una articulación con la Universidad de La Matanza. Hubo articulaciones con la Universidad de La Plata, con la Universidad de Lanús, bien. En Berisso también, en Ensenada también. Acá en el Ministerio tenemos una compañera que trabajó mucho tiempo con nosotros, que era víctima de violencia de género y por haber entrado en el programa Ellas Hacen, logró cambiar su trayectoria de vida y ahora es una compañera nuestra que trabaja acá en el Ministerio. Digo, hay algo importante de ese programa que es capilar. ¿Qué significa capilar? Está en el lugar más finito y más chiquito de la sociedad. Lo que vos decís es importante, ¿por qué? Para que mayor cantidad de gente pueda entrar en esa red, tiene que haber una difusión, y tiene que haber digamos, un empoderamiento de eso, ¿no? ¿Y Diana? Sí, igual lo que dice Carla también. Es cierto también en el sentido de que en las últimas formaciones de la Escuela de Gobierno y en el mismo ministerio se incentiva y se promueve todo lo que son las prácticas comunicacionales y de información y se estudia sobre ellas porque en realidad siempre hay como una insuficiencia en la transmisión de todo lo que se hace. De todo lo que sabemos o de lo que se transmite hacemos muchísimo más en todos los niveles, municipal, provincial, nacional no, en este momento, pero digamos, siempre hay una falta y una escasez de información. Me parece importante tomarlo porque es un aprendizaje poder comunicar todo lo que se hace, porque también valora nuestra tarea, ¿no? Sí, es interesante lo que dijiste, Ana, con respecto a esto. Se hace mucho más de lo que se comunica que se hace, y eso es importante a veces, ¿no? No es que no estaba el programa Ellas Hacen, es que estaba y no llegaba a todos lados. Me parece muy bien, Carla. Buenísimo tu aporte, porque lo de la comunicación es absolutamente importante. ¿Bien? Bueno, entonces, o sea, lo que plantea Carla, que en realidad no faltaban actores, sino lo que faltaba era más difusión sobre lo que se estaba haciendo. Así que muy bien, muy bueno el aporte. Bueno, y hablando un poco de los niveles que hablaba Robert y que también nos remarcó Nelson, ¿no? Estos niveles de la construcción de las redes, ¿cuál es el nivel logrado de construcción que tiene esta red que ustedes pudieron ver con el ejemplo de Ellas Hacen? ¿Se acuerdan de los niveles de construcción de las redes? Juan, ¿puedo opinión? Empoderamiento. Sí. No sé, algo suena. Bueno, vos preguntabas qué falta. Para mí puede llegar a faltar la iglesia. La iglesia es un aporte muy importante en las redes. Trabajamos mucho con mujeres vulnerables, con adicciones y un montón de cuestiones. Yo creo que una de las cosas que sería bueno
es, por ejemplo, la iglesia. Es verdad, en este caso, en esta articulación que vimos, faltaba por ahí otros elementos de la cultura barrial, como puede ser la iglesia, ¿no? Pero, por ejemplo, les cuento una experiencia en Los Hornos. En Los Hornos, el Ellas Hacen construyó una capilla con financiamiento, digamos, del Papa Francisco para mujeres víctimas de violencia de género, ¿bien? Ahí sí hubo una articulación con la iglesia. O sea que a veces las articulaciones son las posibles, las que se dan en determinado territorio, y no todas las articulaciones son iguales, ¿tá? Entonces, miren, en Los Hornos se articuló con la iglesia, porque también había un papa que pensaba en estas cosas, porque si vos tenés un papa que no piensa en estas cosas, esas articulaciones son un poco más complejas, ¿no? El Papa Francisco financió, porque lo financió él, porque no es el papado en general, porque él tuvo que pelear un poco ahí para poder hacer lo que hacía, ¿bien? Financió la construcción de un montón de capillas, de un montón de clubes de fútbol en Argentina, ¿no? Y en el mundo. Así que, fútbol de comunitarios, barriales, ¿no? Estos equipos de fútbol que ganan millones, ¿no? Así que, muy bueno tu aporte, Miriam, muchísimas gracias. Bien, y la pregunta, vamos, Diani. Sí, sumar a esto, muy importante lo que trae Miriam por ahí y lo que vos contestás, Juan, porque es verdad que cada territorio tiene su historia y su propia construcción cultural. Entonces uno no puede aplicar recetas, sí conceptos generales, pero recetas, aplicarlas del mismo modo en todos los territorios. Esto es muy importante porque nos habla de, como promotoras, de conocer en profundidad cómo es el territorio donde trabajamos, ¿sí? Conocerlo para luego ver qué podemos trabajar en ese lugar. Muy importante lo situado, siempre hablamos de lo situado, bueno, también en este caso el programa era un programa nacional, pero su aplicación, digamos, puede ser diferente en distintos lugares. Perfecto. Bueno, pudieron más o menos ver qué nivel de construcción de redes es la que alcanzó esta articulación, más o menos. Yo creo que el nivel, digamos, es el más alto, digamos, ¿no? Donde ya se establece la confianza, donde hay una, por lo menos, sí fue amplio. No me aparece, no sé de qué hablo. Bien, bueno. Bueno, y tenemos dos cuestiones más para trabajar, ¿no? La primera es algo que ya un poco lo dijimos al principio en la introducción, de hablar un poco de qué hacía el programa Ellas Hacen, pero la pregunta sería, ¿cómo colabora esta red? ¿A quienes participan de esta experiencia, no? Beneficiarios, equipo, institución, docentes, ¿cómo colabora la red? ¿Qué es lo que logró esa red? Empoderamiento, capacitación. Empoderamiento, capacitación, muy bien. Unión. Muy bien, muy bien. Formar un grupo. Formar un grupo que tiene que ver con la unión también, el reconocimiento, ¿no? El conocimiento, el reconocimiento, la confianza, el disfrute, digamos, ahí se fueron escalando todos los niveles de la red, ¿no? ¿Algo más? Porque también hay un beneficio, ¿sí? Que las mujeres puedan sentirse que pueden, a pesar de la situación que están pasando, la violencia que están pasando, lo que fuera, que puedan sentir que pueden terminar la escuela o que pueden lograr formarse, que pueden lograr salir adelante junto con sus hijos, su familia. Eso, el reconocer eso. Desarrollo personal y económico. Desarrollo personal y económico, muy bien, muy bien. Bien, porque a veces necesitamos un empujón, digamos, para poder seguir con nuestro plan de vida, ¿no? Sobre todo en contextos tan limitantes y tan vulnerables. ¿Bien? El acompañamiento queda muy, la mujer que es maltratada, lo digo porque lo fui, quedas en un sistema muy, no sé cuál, como que da vergüenza, o quedas muy vulnerable, y a veces no te sentís acompañada, o sea, cuando hablas con otras mujeres inclusive, y todo el sistema es muy violento, cuando vos vas a hacer la denuncia, cuando vos vas a... Todo es muy violento, cuando vas a cuerpo médico, o sea, estás esa miércoles, digo, y el cuerpo médico te tiene 3 horas afuera,
te miran con cara. O sea, hay un montón de situaciones cuando una es violentada física y psicológicamente, que el sistema de identificación, no te acompaña, al contrario, te hace sentir hasta culpable de la situación que estás haciendo, digo, lo digo personalmente, no digo que sea todo igual ni nada, lo digo yo, porque lo viví yo, digo, ¿no? Entonces, a veces, el que encontrarse con otras personas que están viviendo la misma situación, y no es una cuestión económica, ni es una cuestión de poca capacitación, ni mucho menos. La mujer maltratada no siempre es ignorante, ni la mujer maltratada no siempre escasea. A veces hay exceso de consumo de alcohol o drogas en todos los niveles, ¿sí? Entonces, cuando vos sentís que hay alguien que lo mismo vive con vos, te sentís hablando con un par. Entonces eso te hace y te ayuda a salir de esa situación que venís sometida, ¿se entiende? Porque ese sometimiento son durante años, entonces te cuesta relacionarte. Cuando uno está en la par, se siente más acompañada y te da más valentía de seguir adelante. Si no, es seguir quedándote en el mismo lugar, porque el mismo sistema de violencia que vos vas a hacer el cuerpo médico, la denuncia y todo, te tratan muy violentamente. Es parte de la misma violencia. Sí, sí, es parte de la misma violencia. Porque el modelo médico hegemónico es patriarcal también, así que también tiene que ver con eso. Bueno, gracias, Carla. Yo como estaba hablando de esto, seguramente cuando uno va conversando y hablando con cosas, yo sé que la gran cantidad de promotores y promotoras, la mayoría son mujeres, ¿bien? Y sé que le estamos hablando a ustedes que son mujeres. Entonces, yo sé que les resuena esto que estamos contando, ¿no? Bueno, vos te resonó y lo contaste, ¿no? Eso resuena en muchas de ustedes que están acá, seguramente. Así que bueno, gracias por contarnos tu experiencia de vida también y la importancia, ¿no?, que tienen estas redes, porque si no a veces uno cuenta las cosas como dice, ay, qué lindo lo que pasó, ¿no? Bueno, esto tiene una importancia real y sigue teniendo una importancia y una vigencia porque eso que vos contaste, Carla, sigue pasando y cada vez peor, digamos, ¿no? Así que... Bueno, y esto podría ser como el nivel logrado, como lo que dice ella, el corte del círculo de la violencia, el poder salir, el sentirse acompañada, el tener un grupo de pertenencia, haciendo ese corte en ese círculo, que es tan difícil para la mujer violentada, salir. Claro. Y acompañada, ¿no? Porque solo, o sea, nadie se salva solo, incluso la comunidad abraza y el sentirse par, sentir la empatía del par, digamos, el que vivió algo similar, porque te pueden teorizar mucho sobre todo, pero si no lo viviste, es más complicado, ¿no? Poder sentir las cosas. Ojalá que no vas a vivir algunas cosas igual, ¿no? Sí, Dianita. Quiero sumar algo. Todo esto que estamos viendo, que es todo, digamos, el espacio colectivo para contener y acompañarnos entre todas las mujeres que estábamos pasando por esa misma situación, digamos así, se le suma también el aporte económico, porque sabemos que para salir de los círculos de violencia, muchas mujeres con muchos hijos y demás, muchas veces no lo logran por el tema de no tener para el sustento, y aparte el aporte de un oficio, para luego, como dijo una de las compañeras, la independencia económica, que es fundamental para estar más fuerte y poder salir a pelear la vida, digamos, con los hijos o las hijas, o sola, en forma independiente. Así sí, como que por ahí... A ver. Toca pagar, ¿no? Sí, yo me tengo que ir, por eso me parece que lo interesante de la política de Ellas Hacen es la integralidad, ¿no? De toda esta mirada. Por un lado es el trabajo, por el otro lado elaborar algo de la salud, en todo lo que venimos hablando, y por otro lado elaborar algo del educativo. Entonces hay como una integralidad de lo que se plantea como política pública. Tal vez el desafío de Ellas Hacen como programa, o ¿no? viendo en perspectiva que todas estas políticas se vaciaron, se desguazaron, es ponernos en el plano de la formalidad, ¿no? Como que creo que ese siempre fue un desafío para estas políticas, que están buenísimas, que son súper importantes, pero que a veces en la emergencia quedan subsumidas a cosas no tan formales que después son difíciles de sostener, pero creo que es una política súper admirable y súper destacable, en tanto que aborda un montón de problemáticas de manera
integral y también eso, ¿no? No de una manera aislada, sino en formato de red, en formato de nodo, como veíamos hablando hoy. Sí, uno de los problemas que tenemos en gestión. No te escucho, Juan, yo. Estás muteado, Juan. No se escucha. Perdón. Lo importante de esto, un poco lo que dice Maite, también lo dijo Nelson en un momento, es la continuidad de las políticas públicas, porque no debería depender de una coyuntura o de un programa en particular que trabaje determinada temática. La violencia de género es una temática que tiene que haber una continuidad, tiene que haber programas o articulaciones que se sostengan en el tiempo y siempre colaboren con la formación y la salida de la vulnerabilidad de las mujeres víctimas de violencia de género. No debería depender de qué piensa cada gobierno de turno sobre si hay violencia de género o no, si hay machismo o no, si el patriarcado existe o no existe. Bien, deberíamos llegar a acuerdos comunes para que las políticas públicas tengan mayor tiempo, bien, y se sostengan en el tiempo. Así que un poco va por ese lado, bien. Bueno, vamos entonces con la última pregunta o la última cuestión orientadora que me parece muy importante. La última frase que tira Mario Rovere, ahí cuando está seguramente en la colación, ahí repartiendo los diplomas de las personas que ya terminaron la formación de Ellas Hacen. ¿Qué es lo que dice Mario Rovere en ese momento? Él dice lo siguiente, ¿no? Ustedes fueron nuestros docentes. ¿Qué significa eso? Hablemos un poquito de ese concepto que tira Mario Rovere así a la cancha como si nada. Del saber colectivo, de aprender de ellas, de sus experiencias, así como contaba recién la compañera, esa cosa que por ahí si uno no lo pasó, no lo sabe, entonces el tallerista o la persona que está, ya sea el profesional, por ahí no tiene, vos podés tener toda la formación, pero si no lo viste, por ahí no podés, a ver si me explico, llegar. Entonces, bueno, a través de eso se pudieron, por eso es lo que dice que fueron las docentes porque se aprendió mutuamente. Ellas aprendieron de ellos y ellos de ellas. Bien, perfecto, va por ese lado. Si prestan atención al principio del video o en la mitad, cuando hablaban las docentes, como dos chicas jóvenes, decían, no nos animábamos a salir, ¿no? Bueno, ellas se animaron a salir porque las chicas, las señoras que estaban ahí en sus cursos de formación, tenían otra característica, ¿no? O sea, esto de la picanteada del barrio, ¿no? Es muy edificante para una persona que está todo el tiempo acostumbrado a dar clases en un auditorio con personas que están ahí estudiando, bueno, tener otro público, tener otra perspectiva, permitir que las personas puedan contar, decir, explicar, digamos, eso transforma, ¿no? Entonces, nada, me parece que está buenísima la definición que nos tiró Nair, dice, hace referencia a que las experiencias de las mujeres y de las comunidades enseñan tanto como la formación académica. Reconoce el valor del saber popular y del aprendizaje que surge del trabajo territorial y colectivo. Muy bien, Nair. ¿Estás por ahí? ¿Dónde está Nair? Vamos a darle un muy bien felicitado, unos corazones para Nair. Yo le voy a tirar uno. A ver, Pungi, ahí estamos. Bueno, eso es un poco la idea, ¿no? Basado un poco en algo que vamos a ver un poquito más adelante, que es la educación popular, la comunicación popular. Ahí hay un aprendizaje mutuo, ¿bien? No es que el docente, que también lo explico un poco, no es que el docente le tiene que explicar a una persona que está supuestamente abajo cuál es la verdad de la milanesa. No, vamos a hacer la milanesa en conjunto, vamos a ver quién le pone pan rallado, quién le pone perejil, quién le pone huevo, digamos. Podemos trabajar en conjunto y aprender entre todos a hacer la mejor milanesa del mundo, digo, ¿no? Nadie le va a enseñar a nadie cómo hacer una milanesa. Lo llevo a ese ejemplo práctico para que lo entendamos, digamos, ¿no? La educación es un acto de retroalimentación. Docentes y estudiantes aprenden juntos, ¿bien? Obviamente que hay un docente y hay un estudiante, ¿ok? Pero se permite, digamos, y se hace mucho más rico si yo escucho lo que ustedes tienen para decir y lo tomo como un elemento y ahí seguimos avanzando, ¿no? Eso que dice Rovere es fundamental y emplaza, digamos, la educación en un lugar horizontal, ¿no? No hay una verticalidad, no hay una enseñanza de arriba para abajo, sino que las personas aprenden haciendo,
aprenden compartiendo, aprenden respetando los contextos culturales de cada uno. ¿Bien? Ese concepto se entiende, ¿verdad? ¿Quién entendió el concepto? Me pone una manito para arriba. Perfecto. Bien, eso es muy importante para que lo tengamos en cuenta. Esta no es una formación inocente, una formación que no busca que ustedes piensen por sí mismas. Es una formación que realmente busca que ustedes puedan entender e incorporar estos conocimientos y aplicarlos en su vida cotidiana y en sus trabajos. Bien, eso para nosotros como gestores de este curso es muy importante. Bien, y para Diana también, que es una de las gestoras de este curso. Bien. Nada, hicimos entonces ese debate sobre este video de Ellas Hacen. Bien, si alguien quiere decirnos algo más sobre el videíto, es un muy buen momento. Aprovecho y me tomo un trago de una gaseosa. Bien. Muy bueno, muy bueno. Gracias por la participación, gente. Es lo que se necesita para que esto le saquemos el jugo como corresponde. Bueno, siendo ya las 4 horas 3 minutos, nos vamos acercando ya casi al final de esta quinta clase del módulo de redes. La próxima clase va a ser una clase asincrónica, o sea que la vamos a grabar y la vamos a subir a la plataforma. Pero tenemos preparado una pequeña tarea para que ustedes hagan en la semana, ¿verdad? Como venimos haciendo siempre. Así que no sé si algunos de nuestros compañeros docentes, Miguel o Lean, quieren comentar, digamos, de la actividad para después de clase. Si no, lo hago yo. Como Dale, sí, no tengo problema. Así de paso ya damos el cierre y les comento cositas de la plataforma. Ya está subida, de hecho. Creo que se va a habilitar ahora a las 5 de la tarde la actividad número 5, creo que es. A ver. Es la actividad número 5 para después de clases, que es la que corresponde a esta clase, la clase de hoy. Nada, cuando ingresen a esa actividad van a encontrar la consigna por un lado y un texto. La idea es que puedan leer ese texto, es un escrito que se llama La calle me protege, que está lindo, es un poco largo. Yo puse el original, digo, está original, que es un texto de más o menos 8 hojas. Creo que contamos con un resumen que también quizás les podemos compartir, o bueno, después vemos cómo lo trabajamos. Pero la idea es que puedan leer ese texto, que se llama La calle me protege, sobre una experiencia, creo que es bastante vieja, es de los 90 y de 2000, en las cuestiones que era de mujeres, ¿no? Sí, en realidad el texto se basa, digamos, en una experiencia que tiene que ver con un lugar donde, una institución donde contiene, y lo pongo en las comillas, a determinadas mujeres, pero que eso lo usa como disparador para hablar de algo un poco más filosófico. Sí, conceptos más complejos. Bueno, nada, la cuestión es que esa actividad ya está subida en la plataforma EVA. Ahora la habilito porque puse que sea a partir de las 5, pero lo puedo poner para que se habilite a partir de ahora. Es como siempre, es una tarea que tiene, por un lado la consigna, van a tener el texto ahí mismo para descargarlo, y un espacio habilitado para responder. Bien, si bien quizás la consigna es un poco más amplia y habla sobre definir y conceptualizar sobre conceptos como protección y otras cosas, un poco yo lo que traté como de enmarcarlo en 3 puntos, como para que puedan responderlo sin abrir y no poder cerrar nunca. Eso sería la actividad correspondiente al día de hoy. Como todas las semanas, después de la clase sincrónica, la idea es mañana poder subirla. Esta clase, la clase de hoy, la van a tener subida a la plataforma a partir de seguramente mañana en la tarde. Bien, pero la actividad ya la tienen habilitada para hacer. ¿Ok? Creo que nada más. Perfecto. El texto es de Arredondo, M. Arredondo, del 2005. Igual está el texto entero, si lo quieren buscar y descargarlo, pero el texto está en la bibliografía que subimos nosotros. Así que léanlo. Lo que yo les voy a recomendar, digo, porque para contextualizar un poco lo que dije anteriormente. Nuestra intención es que ustedes puedan tener un pensamiento crítico sobre la realidad, sobre el trabajo de ustedes. Este texto es muy importante, se los digo en serio, es un texto muy importante. ¿Por qué?
porque nos plantea a los ciudadanos y las instituciones qué es la protección, cómo cuidamos, porque nos llenamos la boca hablando de que cuidamos, pero cómo cuidamos, qué cuidamos, ¿bien? ¿Por qué una persona de un barrio no se siente cuidada por una institución? Y sí se siente cuidada por esas redes barriales o por, no siquiera por una red, por el hecho de estar en la esquina tomando birra, para esa persona ya está siendo cuidada porque hay algo que la contiene. Digo, empecemos a problematizar en un buen sentido qué es el cuidado y por qué una persona que está en una institución se escapa de esa institución y se siente más cuidada y protegida con su propia vulnerabilidad. Es algo para que lo pensemos en conjunto, ¿ok? Es muy importante que lean este texto y que puedan perspectivizar y entender lo que el texto nos quiere decir. Por eso, después vamos a hacer algunas preguntas sobre ese texto y vamos a retomar el texto, porque yo cuando lo leía el texto dije, esto es muy importante, es muy jugoso esto, porque nos abre la perspectiva de pensar en esto de las líneas de cuidado, ¿bien? Así que, nada, si los digo como intención pedagógica, léanlo con atención y búsquenle sacarle el jugo a eso, lo que dice el texto. Pensemos lo que dice el texto, a ver cómo lo podemos traer hacia nuestras realidades. ¿Bien? Eso. Así que nada, me pareció importante decir esto porque uno acá está trabajando para darle este curso la pedagógica posible. Y ustedes tienen la posibilidad o la elección de sacarles el jugo a eso o no. Yo prefiero que tengan la opción de sacarle el jugo y que puedan aprender, porque no es un curso automático, no es 2 más 2, 4, acá le enseñamos esto, digo, cada ejercicio, cada cosa que estamos poniendo en la plataforma, como siempre lo venimos haciendo en todos estos cursos, tiene un sentido de aprendizaje profundo, más allá de hacer un mapeo o no, ¿bien? Es importante que hagamos que realicemos las tareas, ¿bien? Porque tienen un sentido pedagógico, ¿va? Si no leen este texto, se van a perder una gran oportunidad de poder reflexionar sobre algo que es muy importante para el trabajo y para la formación personal de cada una de ustedes. ¿Bien? Nada, es sencillo lo que les digo, pero es importante. ¿Va? Nada, eso. Así que nada, sin más, siendo las 4:10, ya pasó Nelson, ya hablamos de Ellas Hacen. Si alguien quiere comentarnos algo. Yo como me metí 4:20 porque no sabía, el presentismo, ¿cómo lo ponemos? Creo que Miguel subió arriba del chat. Miguel, que soy yo. Claro, bueno. Miguel, que soy yo, sí, está en el chat está el link, que lo mandé, pero muchas veces. Ahí lo vuelvo a mandar. Ahí está. Mirta, ¿vos pudiste entrar al chat? No. ¿En qué grupo estás, Mirta, vos? En el de Natalia. Justo Natalia se nos fue de vacaciones, che. No, decime dónde y yo me fijo. No, es que está en el chat. Está en el chat, claro. Y por eso yo a mi grupo de WhatsApp, ya lo subí al grupo de WhatsApp para que las chicas puedan directamente entrar ahí. A ver, alguien que sea del grupo de Natalia como Mirta, que tenga... Claro, Cristina, que es la que siempre me ayuda. Bueno, Cristina, ¿estás por acá? Ahí mandaron que está en el grupo de promotoras. Bueno. Mirta, hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, ¿cómo estamos, Cristina, hoy? ¿Cómo están? Escuchen, Mirta, vas a los 3 puntitos. Sí. Vos estás del celu. ¿Pero los 3 puntitos de arriba o de abajo? De abajo.